Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con Calma. Muchas gracias por estar de nueva cuenta en un video más el día de hoy. Y ahora que se dan cuenta, se dan la vuelta por acá. El día de hoy estoy muy contento de tener como invitado a un compañero de la universidad, al cual saludo con gusto antes que nada. Y para mí es importante preguntarte cómo estás el día de hoy, Jonathan. No, muy bien, Pedro. Gracias por invitarme. Me interesa mucho tu proyecto porque realmente, como me comentabas antes de entrar a la entrevista, no hay medios que te comenten de qué trata la carrera antes de entrar, ni a qué te enfrentas ya dentro, ya estando, ni qué necesitas antes de entrar, porque realmente sí necesitas tener ciertas cualidades, ciertos gustos para ya estar bien en la carrera, ¿sabes cómo? Totalmente de acuerdo. Al contrario, agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, tener un rato, de conocer un poco de tu carrera y gracias por tus comentarios, de verdad, también es algo muy importante porque a final de cuentas todo es con ese objetivo y sobre todo que se pueda dar a conocer y tanto la carrera, lo que conlleva, como tú dices, a lo que te enfrentas y desafortunadamente pues no existe mucha información respecto a eso pues bueno, aquí podemos dejar un testimonio de que pues, se pueda replicar en otras circunstancias, a la mayores escalas, pero aquí vemos un inicio bastante bueno. Antes de dar inicio a la entrevista, me gustaría que nos comentaras un poco de ti, de tu carrera, para conocerte mejor, por Pues favor. estudio la licenciatura de químico farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. eh, y pues, ¿qué te puedo decir? ¿En qué se basa ser químico farmacobiólogo, no? Pues como somos una mezcla de diferentes carreras, tanto la química, la biología y toda la farmacéutica, tenemos un amplio variedad de ramas de las cuales tenemos que saber y estudiar y a las cuales nos podemos enfocar. No estamos solo enfocados en un área, ¿sabes cómo? No estamos limitados. Entonces, describir qué es un QFB en sí, si es un poco complicado, ya es más bien qué quiere hacer la persona como QFB, hacia dónde se Claro, quiere enfocar y hacia dónde se puede enfocar es más o menos a lo que yo te voy a contar. Por ejemplo, te puedes enfocar en, en hacer análisis clínicos en el IMSS. ¿A qué me refiero? A sacar sangre, a hacer chequeos de triglicéridos, de azúcar, lo que conlleva antes de una cirugía, todo eso lo que son análisis clínicos. Por ejemplo, puede haber campo laboral incluso hasta la junta de aguas a que vayan a hacer chequeos en donde se deposita todo el agua del drenaje, las plantas tratadoras. Se tienen que hacer procesos químicos ahí puede entrar un QFB muy bien. Por ejemplo, en el área de alimentos, como representante sanitario, puedes entrar hasta en el municipio también como, pues igual de para sanitario, revisar los lugares que cumplan con las normas, que sean a las normas de salubridad. Y tiene una gran variante, o sea, puedes entrar como docente, investigación, nuevos campos de la química que se investigan, o sea, no está limitado a un solo campo, es a lo que me refiero, puedes entrar a farmacia, eh, lo que quieras, ya estando como QFB, realmente tienes un amplio campo laboral porque no hay un área que no lo necesite en sí. Podría pensar uno que no lo necesita, pero realmente se necesita para todo, inclusive para la industria de la limpieza. claro. Inclusive no solo está limitado a irte a la industria privada, sino inclusive hasta uno podría abrir una empresa de lo que quisiera, de productos químicos, de limpieza, de jabones, de lo que quisiera. O sea, ya uno como QFB no está limitado solo a trabajar para alguien, sino le da herramientas para llevar el día al día. Ok, fíjate que me parece muy interesante este énfasis que haces en la diversidad, porque contrario a lo que se puede pensar, y ahorita indagaremos más dentro de ella, la química, la químico farmacobiólogo, sí es bastante, un poquito, pues
pues dejada llevar por las personas, ¿no? Digamos, el sentimiento comunitario de lo que se espera de esta carrera, pues que es alguien que trabaja como podría pensarse, ¿no? En un sentido práctico, a lo mejor haciendo rayos X y nada más estando dentro de los hospitales. Y ahorita tú lo que acabas de comentar, pues existe un gran campo, una gran diversidad de esto. Algo que me gustó mucho que dijiste, pues influye mucho la persona que la estudia. Al final de cuentas, cada persona tiene su propia manera de llevar las cosas y de lo que quiera hacer. Entonces, eso no limita absolutamente a nadie, pero sí da una certeza muy amplia de lo que se puede llegar a hacer con esta carrera. Entrando de lleno en la entrevista, la primera pregunta que me gustaría realizarte, y ahorita nos comentas un poquito de ello, sería preguntarte cómo defines tú la carrera de químico farmacobiólogo. Es decir, cuando alguien te pregunta qué estudias y tú dices que QFB, qué es lo que piensa la gente, cómo se la explicas a todas las personas, cómo la defines, básicamente. Uy, ¿cómo le definen las personas? Si quieres, ahorita te lo comento en la pregunta del estigma que se tiene respecto a la carrera, pero a como lo veo yo, lo que haría un QFB o a lo que yo lo quisiera enfocar es a la prevención. ¿Cómo entra un QFB a la prevención en el sistema de salud? Por ejemplo, hacer a que la gente sea más consciente de hacerse chequeos regulares, porque muchas enfermedades tienen, hablamos de prediabetes, preobesidad, o sea, todo tiene un pre y un QFB al hacer el análisis diagnóstico ya de cómo está uno químicamente dentro del organismo, puede dar un diagnóstico anticipado de una enfermedad y no esperar a que se presente la enfermedad como tal. Entonces ahí puede entrar un QFB y así me gustaría definir lo que un QFB debería de hacer, a mi parecer, ¿sabes cómo? Pero te digo, hay muchos QFBs que se pueden encargar en medicamentos a la cura. Ahorita como por ejemplo estamos en una pandemia, que me gustaría que muchos QFBs se estén enfocando en encontrar la cura al COVID, no solo en la vacuna, sino que nos tomemos una pastilla y estemos bien como si fuera un resfriado cualquiera, ¿sabes cómo? Pero te digo, es que hay Claro. muchas ramas y querer Sí, me describir parece, así QFB de una sola forma, pues no se puede. Por eso te hablo de mi perspectiva. sí, y me parece bastante interesante porque ahorita incluso haces mención de un aspecto muy diverso y eso lo respeto muchísimo porque contrario a lo que muchos se puede pensar de que en química farmacológica no vas a cosas que tú lo acabas en 5 minutos que damos de entrevista aproximadamente acabas de destruir por completo esa sensación. Has destacado bastante en las cuestiones en las que se puede abarcar un estudiante de QFB o un profesionista. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo la perspectiva de la carrera, que básicamente es la salud o la prevención de enfermedades. Me parece muy interesante. Creo que al igual que tu carrera es llevada de la mano con otras o se coordina mucho con otras carreras. Entonces eso Y también me parece bastante, es bastante multidisciplinaria. puntual de mencionar. Eh, Exactamente. Entonces permite la interacción con personas de otras carreras, incluso que no tengan que ver con el ámbito médico, y me parece bastante bueno. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos comentaras cómo fue ese proceso de elección de tu carrera o qué factores fueron los que influyeron para que decidieras estudiar químico farmacobiólogo y cómo fue este proceso. Fíjate que es muy raro cómo llegué a estudiar químico farmacobiólogo porque realmente yo no debería estar ni siquiera en esa carrera. Siempre me enfoqué a estudiar una ingeniería y para ser específico en electromecánica. Desde la secundaria yo me enfoqué a entrar al CBT 114 y yo sabía que de 114 iba a agarrar una ingeniería, me iba a ir derechito al TEC, a electromecánica o a sistemas computacionales, inclusive también en el CBETIS pues me enfoqué a agarrar mi carrera técnica en cuestión a computadoras y ya, según yo iba a ser ingeniero, no hacía por mi mente una licenciatura, pero ya en el camino pues
el ambiente en el que fui creciendo. Conocí una maestra de química ahí en quinto semestre que era muy inteligente y yo una vez reprobé un examen de álgebra y se lo llevo a ella y ella lo ve y lo resuelve de mente. Y a mí me sacó de onda. Yo dije, pues qué inteligente es ella, yo quiero ser como ella. Y pues yo vi que estudió ella y pues ella había estudiado química en la UACJ también. Y luego también en ese mismo tiempo llega la serie de Breaking Bad y pues se pone muy de moda la química. Entonces me llegan pues, muchas cosas que me influyen y cuando estoy buscando carrera, que es en quinto semestre, pues me meto en la UACJ y empiezo a leer qué carreras tiene y leo lo de químico farmacobiólogo y me llama la atención cómo la desglosa. De hecho, te la voy a leer. Cuando entras a la UACJ, puedes encontrar ¿cómo se llama? La licenciatura y dice, el objetivo general de la carrera es formar profesionistas en el área de la química con énfasis en la farmacobiología, capaces de definir la acción y propiedades de los compuestos químicos en el organismo vivo. Esto me atrapó. Capaces de definir la acción y propiedades de los compuestos químicos en el organismo vivo. Dije, para entender eso tienes que entender cómo funciona todas las reacciones en el cuerpo. Y eso me atrapó, cómo tomar un simple café se transforma en el cuerpo, cómo de un alimento obtienes la energía, te puedes mover, todo eso. Dije, yo lo quiero entender. Y estaba en ese momento también entre estudiar una carrera que dejara dinero, como me habían vendido que iba a ser la ingeniería electromecánica, y estudiar algo que me hiciera feliz, algo que yo quisiera, que yo dijera, con que sepa esto, yo puedo vivir feliz el resto de mi vida, que tiene que no trabaje de esto. Entonces, cuando veo que la carrera en QFB me ofrece ese conocimiento, yo digo, yo quiero esto. Y luego ya empiezo a ver en el campo laboral y que los salarios mensuales y veo que también es una carrera muy bien pagada, pues yo digo, esta es la carrera que yo quiero estudiar. Mira, realmente creo que muchas personas se pueden sentir identificadas contigo porque es muy común que utilizar una carrera. Sobre todo, creo que nosotros o nuestra generación de aproximadamente 24, 25 años hacia abajo, creció, ahora tú me lo podrás comentar, ya sucedió en alguna ocasión una situación similar con otra persona entrevistada. Me comentaba que de niño, pues, cuestiones de las ingenierías, de los robots, era como que la moda por ahí todo el niño crecía como que con esa idea y a final de cuentas se terminaba por formar un estigma, pues, de las ingenierías pues eran como que lo de moda y totalmente válido porque pues, es una carrera que se llama un precedente hacia el futuro y todas en general. Pero como dices, a raíz de conocimientos de llegar a conocer a personas que empeñan en otra área y les permite, y puedes ver tú lo que ellos hacen, pues también siempre me parece bastante importante porque, pues como dices tú, lo que engloba esta carrera es muy complejo en el sentido de todo lo que conlleva, ¿no? Con el cuerpo humano y todo lo que, las reacciones que tiene, lo que comentaste, y de esta manera poder conocer lo que tu cuerpo produce, lo que tu cuerpo quiere, cómo lo transforma, cómo lo dosifica, qué hace daño, qué hace daño. Entonces, es un conocimiento muy vasto y también tratar que mencionas acerca de hacer algo un conocimiento que te guste y que además de eso te permita generar dinero o de él, pues, también es sumamente barato y necesario entenderlo. Entonces, bastante interesante tu respuesta. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos comentaras acerca de las características o cualidades que tú consideras que una persona de químico farmacobiólogo va a tener o en su desarrollo durante el transcurso de la carrera.
Pues cualidades, yo diría que más bien estar siempre dispuesto a aprender, a experimentar, porque realmente ya entrando en la carrera te vuelven a enseñar todo. Bueno, no todo, ¿verdad? O sea, sí tienes que traer conocimientos previos, pero no te van a dejar tirados y puedes ir al ritmo de todos los demás. No es como que los profes sean muy estrictos, realmente echan mucho la mano, hay asesorías, hay todo. Realmente el que no quiere salir de QFB es porque él no le echa ganas, no hay una limitante, no hay algo que te diga, tú no puedes ser QFB, tú vienes de tal prepa o vienes de tal primaria. No hay limitante cuestión de eso. No porque haya salido con 7 en la prepa quiere decir que no la vas a armar de QFB. Tal vez si en QFB sacas puro 10 porque te interesan las materias, te gusta cómo te dan la materia y todo. O sea, no hay una cualidad en específico para ser QFB ni para mantenerte. Para salir es la dedicación nomás, el amor a la carrera. Sí, muy bueno y concuerdo contigo en cierto punto porque, pues más allá de las condiciones que te lleguen a ir, es muy bueno que comentas que en tu carrera, pues, existe la posibilidad de que si no llevas conocimientos previos, que muchas de las veces son cuestiones que te dan en la prepa o en cursos especiales, pues ahí nos puedes aprender. Entonces, eso me parece bueno porque hay carreras donde se cierran muchísimo, que ya debes de saber algo y se encasillan en esa situación y realmente hace más complejo que tú puedas aprender o que puedas avanzar a un compañero. Entonces, qué bueno que lo comenté de esa manera y sobre todo en el hecho de, y creo que haces énfasis de nueva cuenta en la cuestión personal. Cada quien sabe pues su motivación y su dedicación para llegar a terminar la carrera y pues pueda hacerla, como dices tú, pues el que no la acaba es porque quiere o porque no le echa las suficientes ganas en el sentido académico, claro. Sí, en el sentido Entonces me académico, parece muy bueno y sobre todo estar en claro puede, que es sí. una carrera abierta. Sí, sí, ajá. Entonces, pues me parece muy bueno porque al final de cuentas demuestra que quien tiene las ganas de hacerlo lo hace. Sí. Entonces, pues es sumamente porque habla del tipo de profesionista que se va a formar, ¿no? Entonces, eso también es muy resaltable. Pasando a la siguiente pregunta, ahora sí me gustaría que nos comentaras un poco acerca de los mitos que hay en el químico farmacobiólogo. En cada carrera existen mitos y me imagino que la tuya no es la excepción, así que me gustaría que nos compartieras un poco de eso. Pues es que hay unos mitos o así que a veces hasta son positivos, ¿no? Pero en mi carrera incluso son hasta negativos porque no puedes, estás en una fiesta y luego te preguntan qué estudias en la típica plática y no puedes decir que estudias químico farmacobiólogo o algo respecto a química porque de volada infiere que uno sabe hacer drogas o cosas así. No sé por qué piensan que uno sabe hacer eso, o sea, no entiendo. Es como, pero pues no es nada positivo ese estigma. Hay que eliminar ese estigma. Fíjate que me hace bien gracioso porque ahorita lo comentabas de la serie de Breaking Bad, entonces creo que mucha gente conoce la química por eso, bueno, en un sentido más profesional, y a raíz de eso, pues es que todo el mundo tiene el conocimiento necesario para hacer ese tipo de cosas. Entonces, ya en alguna una entrevista de química, a lo mismo. Entonces, pues que definitivamente las situaciones que allí se ven, pues son totalmente distintas, ¿verdad? O sea, su enfoque es totalmente otro. Y puede que sí haya gente que se dedique a eso, ¿no? Pero al final de cuentas, Pero eh, no saben, no todos. o al menos espero que no haya, pero Pero sí me contaban que a lo mejor sí tienen un conocimiento, pero no es como que lo aplican. Entonces, Exacto. nada más se hacen drogas en químico farmacobiólogo, se hacen otro tipo de cosas que sí sirven, que dejan un provecho mayor a la salud de los humanos. Entonces, qué bueno que lo comentas porque me parece muy gracioso y creo que es a raíz de la serie, tal cual. Entonces, esa lógica por más desinformación existe de todo esto. Y pues nada, hay que tomarlo con humor, pero a través de hechos hay que demostrar que no es así. Pues, pasando a la pregunta siguiente, me gustaría que nos compartieras
una reflexión que hayas tenido o tu opinión de cómo consideras tú que tu carrera va a evolucionar con relación al COVID-19, teniendo en cuenta que fue un proceso que, pues, que cambió la vida de los humanos por completo, que es es el suceso por parte del siglo, si, si no es que del milenio, pero bueno, este, no sé qué nos puedas comentar de cómo se adaptará tu carrera o qué cambios sentiste tú que hubo en relación al COVID. Pues en mi carrera, pues realmente se vio la necesidad de tener más profesionistas en esta carrera porque realmente son los que se encargan del diagnóstico. Los médicos son los que se encargan de tratar la enfermedad, pero el diagnóstico confirmatorio te lo da un QFB y son los que están ahí en el laboratorio, se están exponiendo a infectarse, no solo de COVID, porque realmente también analizan sangre de gente con VIH, gente con hepatitis, gente con demás enfermedades y están ellos ahí en riesgo de pincharse, de cometer un error y poderse infectar de muchas cosas. Eh, yo digo que a partir de esto se les va a tomar más valor y más conciencia de que se necesitan y que se les tiene que apoyar más porque realmente casi no hay profesionistas QFB, al menos en el norte del país, porque casi no hay nadie que imparta la carrera. Aquí en Juárez antes se ocupaban los LQ antes de que llegara la carrera. Esta carrera es relativamente nueva en la ciudad. Pero respecto al COVID, hacia dónde debería ir mi carrera, yo digo que es a la prevención más que nada y, y a estudiar cómo se dan las pandemias ahorita que podemos y tomar todo ese conocimiento a gran escala porque ahora sí que el COVID es un fenómeno extraordinario, algo nunca antes visto, que a pesar de tener tanto conocimiento de pandemias previas, aún no podemos uh, atacarlo de una forma eficiente. Es sorprendente cómo a pesar de que estamos en la era, se supone que es la era tecnológica, así a las masas y no se puede. Nos falta mucho conocimiento en estas áreas todavía. Hay que invertirle más, ya sea sector privado, sector salud, el gobierno. Hay que, la gente también se debería interesar más por su salud, ver qué está pasando, por qué en México está afectando tanto. Y sabemos por qué, porque hay mucha gente diabética, hay mucha gente hipertensa, pero porque hay mucha gente diabética, porque hay mucha gente hipertensa. Y ahí es donde puede entrar un QFB y atacar esos factores de riesgo que nos hacen susceptibles a otras enfermedades, no solo al COVID, a otras más, que no dejan de existir Sí, solo sí, porque hay una sí, pandemia. sí, totalmente de acuerdo. Sí, no, y estoy muy de acuerdo con lo que comentas, me parece que es un análisis muy enfático y es bien sabido que nuestro país como tal, pues ha sido muy golpeado por esta terrible enfermedad y en definitiva ha sido, no porque sea una enfermedad mortal, sino porque realmente tenemos defensas o tenemos factores de riesgo muy altos que pues conllevan a que más, o se presente con más gravedad la misma enfermedad. Entonces, sí me parece muy interesante y sobre todo me gustó mucho lo que comentaste porque eh, dijiste, ¿no? Que siendo en el año que estamos y conocimiento que tenemos acerca de pandemias y situaciones que han sucedido en el pasado, no hemos sido capaces de enfrentar o de poder detener el virus de una manera eficiente o no se ha podido combatir del todo pues, de la manera más correcta, ¿entiendes? Entonces, pues aún nos falta mucho para aprender. Creo que este suceso que estamos viviendo, este estudio en los siguientes años, ojalá que de aquí se puedan sacar conclusiones que permitan evitar situaciones similares en un futuro y a final de cuentas, como dices tú, que los estudiantes de QFB tengan injerencia aquí, tengan mayor participación en un sentido preventivo, no de combate y pues ojalá que así suceda y que se pueda aprender de esto porque pues a final de cuentas es algo que nos toma por sorpresa a todos y nunca esperamos ni siquiera en un aspecto mínimo vivir algo cercano a esto. Entonces, es muy interesante.
Para finalizar, me gustaría que nos compartieras una experiencia o algún aprendizaje que hayas tenido a través del transcurso de tu carrera, que no necesariamente sea para alumnos de estudio nada más, sino que puede ser para cualquier estudiante que ya acaba de ingresar a la carrera, acaba de ingresar a otra carrera o está a punto de ingresar a la universidad y que sea algo que en su momento hayas querido saber. Oh, ahora sí que me agarras en curva. Algo que yo hubiera querido saber antes de entrar a la universidad o en algún momento de la vida. De la universidad, pues momento de la vida, si crees que es necesario, totalmente libre. No sé, a veces siento que es necesario tomarse 5 minutos de no pensar nada, de despejarse, de relajarse y seguir la vida. A veces uno está piensa y piensa y piensa en cosas y no, ni hace nada uno. Entonces sí es mejor tomarse 5 días al minuto de no pensar nada, nada. Dejarse en blanco, resetearse un rato y ya otra vez volver a pensar y no actuar, porque es lo malo. Ojalá pensáramos y actuáramos, pero solo pensamos y pensamos y no hacemos nada. Eso, hay que quitarnos esa mentalidad pues, de no hacer las cosas. Lo que pensemos hay que hacerlo, hay que decretarlo. Ok, fíjate que sí tienes mucha razón. No me he puesto a pensarlo, pero ahorita que lo estás comentando es cierto. Creo que muchos, o casi todos, sobrepensamos las cosas. No es que pensemos, sobrepensamos realmente. Creo que de esto también deriva o es una consecuencia de la procrastinación. Entonces, pues también ahí es un detalle que vamos a trabajar en nuestra propia persona. Y esto pues se puede aplicar perfectamente en la carrera, ¿no? Porque a lo mejor es como que, ay, tengo que estudiar para este examen y no terminas estudiando, y nomás estás todo el fin de semana pensando que vas a estudiar y no estudiaste. Lo dije por eso, la Este, neta. o, Tienes o, o, 5 o 6 días para hacer la tarea, no la hagas. Nomás estás pensando en hacerla y no la haces ya hasta el último día y te estresa realmente y es innecesario. sí, y realmente es la organización muchas de las veces, o muchas de las veces no existe voluntad, porque como dices tú, el hecho de estar pensando tanto en eso te consume, te desgasta, lo único lo que menos quieres saber es algo relacionado a eso. Entonces, creo que también es un detalle que debemos de hacer como personas, como estudiantes, organizarnos y poder trabajar de manera eficiente para nosotros mismos, no para nadie. O sea, simplemente porque es un beneficio personal y llevarlo de buena manera. Me parece muy, muy buen consejo y de verdad creo que también lo voy a pensar aplicar yo, porque a lo mejor sí es un poquito necesario para todos. Ya para finalizar, pues agradecerte, Jonathan, muchas gracias por participado, por haber aceptado la invitación y venir a platicar un rato. La verdad que fue una gran plática, parece bastante interesante y sobre todo creo que Sí, no, gracias a ti también por haberme invitado, ¿no? Un gusto haber participado ahí. Si se requiere otra entrevista o algo ahí, con gusto, Creo mucho en tu proyecto, me parece que va muy bien enfocado. Éxito. gracias. De igual manera, agradecer a las personas que vieron este video. Recordar que si este tipo de contenido es de su agrado, su utilidad, la manera de apoyar el proyecto es suscribiéndose al canal de YouTube, redes sociales y compartiendo con las personas que lo pueden llegar a necesitar. Mientras tanto, entonces, muchísimas gracias y me entrevista.